temazo, energía, uno lo ve en todo, prácticamente en todo lo que estamos, interactuamos con la ciudad, y en un país como Chile, donde prácticamente 9 de cada 10 chilenos hemos elegido vivir en las ciudades, es fundamental, sobre todo pensando en la transición energética. O sea, hoy día se habla en términos generales que las ciudades representan solamente un 3% de la superficie del planeta, pero son responsables prácticamente el 70% de las emisiones. Y Chile, como se decía ahí en la introducción, ha tomado la delantera y ha sido un caso de éxito no solamente, digamos, a nivel nacional, sino que también, o sudamericano, sino que también internacional, destacándose incluso en algunos discursos. No sé si te acuerdas, Al Gore en su momento destacaba el trabajo que ha estado haciendo Chile, que muchas veces, Ramón, nos toca aquí hablar de problemas, de cosas que están mal, pero aquí creo yo tenemos otro buen ejemplo, una política de Estado que ha sido transversal, de trabajo, no solamente con subsidios especiales, con proyectos especiales, sino que además con una política bastante robusta, muy apoyada. El año pasado, por ejemplo, nuevamente se ratificó la política con la presencia de varios exministros de energía, con un impulso que se le está dando muy potente, y el año pasado también fue bien histórico porque Chile aumentó muchísimo la producción de energía limpia, llegamos casi al 54% de producción de energía limpia. Eso con respecto a algunas estadísticas hablan que aumentó prácticamente casi un 20%, ¿no es cierto? O sea, más bien disminuyó prácticamente un 19% la generación de gases de efecto invernadero, y por lo tanto un tremendo salto. Y acá la sensación, un poco comentábamos ahí desde la corporación, es que hay un montón de oportunidades, muchos subsidios, muchos incentivos que hoy día existen, y muchas cosas que hemos ido avanzando. Revisamos el año pasado, por ejemplo, Ramón, con orgullo, ¿no es cierto?, que Chile, sobre todo Santiago, salvo las ciudades de China, de China y China en general, es una de las ciudades que tiene más sistemas de, o sea, mayor electrificación en su transporte público, algo notable. Cómo iba avanzando esta noción de los teleféricos, en el fondo, como medio de locomoción, cómo se discutió, ¿no es cierto?, el año pasado y se eliminó la tarifa de invierno, la cantidad de subsidios de aislación térmica que hoy día existen, tal como se decía en la introducción, algo que es un tremendo flagelo, sobre todo en el sur del país, donde a través de políticas de vivienda, donde solamente se entregaba un techo, un pared, hoy día hemos visto, digamos, que lamentablemente al no haber hecho inversión desde el punto de vista térmico, eso genera un tremendo gasto y un costo al bolsillo de las familias. Perdón, me detengo un segundo en eso, para hacer un poco de historia, ¿no?, y colocarla en contexto, como nos gusta hacer aquí en Doble Clic, ¿no? ¿Cuánto tú crees que se ha avanzado en esa materia en viviendas sociales? Te lo pregunto, porque me viene el recuerdo de las famosas casas Copeo, donde se condensaba todo y las casas se llovían por dentro. O sea, eso era aislamiento, nada. En eso vino una tremenda discusión de la calidad de viviendas que tenía que entregar el Estado. Y la disyuntiva es siempre, cuando tienes pocos recursos, o haces más o menos nomás, o haces menos, que son más caras, pero que son de mejor calidad. Y en ese sentido, en ese punto, ¿cuánto se ha avanzado? Yo tengo una mirada súper positiva en eso, Ramón. Si uno ve no solamente desde el punto de vista de la calidad de construcción, sino que también los metros cuadrados, digamos, el estándar de construcción, Chile ha avanzado muchísimo. Y yo creo que se ha entendido esto de entender la vivienda como una herramienta en el desarrollo. O sea, entregar una vivienda con bajo estándar es finalmente muchas veces condenar a una familia de tener que subsidiar esa falta de aislación térmica. Entonces, creo que en ese sentido hemos aprendido de las lecciones, quizás no como uno quisiera, no con la envergadura, en fin, pero creo que se ha avanzado muchísimo. Nos tocó trabajar mucho en nosotros en Punta Arenas, en Coyhaique, y uno ve que hay un impulso muy importante del Estado, muchas veces desconocido, digamos, por los mismos ciudadanos, donde hay un montón de recursos, se esperan muchas postulaciones y finalmente no son llenados todos los cupos. Entonces, aquí creemos nosotros que aquí hay una súper oportunidad. O sea, hoy día el Estado tiene un montón de herramientas de subsidio, sobre todo pensando en los conjuntos de vivienda social. Hemos discutido aquí en el programa, Ramón, también tantos buenos ejemplos de no solamente paneles en el fondo para energía, sino que incluso para poder calentar el agua en varios proyectos de vivienda que se han ido construyendo, recambios de calefactores. Hace no tantos años, Coyhaique, ¿no es cierto?, esta
esta ciudad, ¿no es cierto?, número uno, lamentablemente, por lejos en contaminación, hoy día ha dejado atrás ese pasado, si bien sigue teniendo algunos picos, es muy distinto, lo mismo que Santiago, la cantidad de alertas que teníamos, comparado a lo que tenemos hoy día. Entonces, estamos viviendo una revolución, quizás silenciosa, Ramón, pero una revolución de esta transición energética que estamos viviendo y que, como te decía, se suma a un montón de oportunidades y un montón de incentivos desde cómo nos movemos, desde cómo vivimos dentro nuestros hogares, y también algo bien interesante también en los colegios, algo que también se discute mucho, porque parecido al Día del Patrimonio, siento yo que muchas veces nos acordamos de energía, lo que se ha puesto muy de moda hasta la hora del planeta, esto que un día al año, que de hecho es el último sábado de este mes, supuestamente en todo el mundo, ¿no es cierto?, se apagan las luces y se conmemora esta hora del planeta, pero después se nos olvida esto, y creo que es bien interesante. De hecho, el mismo ministro Pardo inauguró, a propósito del Día de la Eficiencia Energética, las intervenciones en un programa bien notable que se llama Programa Mejor Escuela, que hoy día tiene un alcance de 42 escuelas y que creo que también ahí tenemos una buena, digamos, oportunidad de transformarlo y de seguirlo escalando como política pública. Es muy distinto hablar de cómo ser sustentable, de que los niños, ¿no es cierto?, los estudiantes puedan vivenciar con datos, ¿no es cierto?, con experiencia vivencial, cómo se puede hacer un mejor uso de la energía. Así que en ese sentido uno lo que ve es que aquí tenemos como el problema inverso. Hay muchas oportunidades, probablemente creo que hay un desafío desde el Estado de quizás como aglutinar, de poner quizás un paraguas a todas estas herramientas que existen, porque muchas veces estas herramientas quedan sin postulaciones, ¿no es cierto? Y por otro lado destacar esta política de Estado. Y también yo diría, Ramón, lo que hemos vivido, porque uno se acuerda siempre de la energía cuando hace frío, y hoy día lo que estamos viendo con la transición, y lo conversamos mucho con las olas de calor, que estamos viendo que se está yendo la cosa hacia el otro lado. Claro que sí. No solamente nos acordamos del desafío energético cuando hace frío, sino que hoy día cuando hace calor, cuando las proyecciones de ocupar, ¿no es cierto?, aire acondicionado en las oficinas, en las casas, está creciendo mayor, en forma radical, y ahí ahí tenemos que ser tremendamente conscientes, tenemos que, lo que hemos conversado, reforestar nuestras ciudades, llevar la naturaleza, aprovechar, ¿no es cierto?, las bondades de la naturaleza para tratar de disminuir la temperatura de las ciudades, y no solamente, que es lo que uno ve, creer que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas. Oye, una sola cosa para terminar a propósito de eso, y no es porque ser autocomplaciente, ni tampoco porque las comparaciones, uno va a decir, cuando dé el ejemplo que quiero dar, dice, pero no te puedes comparar con eso, evidentemente. Bueno, pero es para ver en qué parte estamos de todo, ¿no? Y también para solidarizar con los que están muy mal. Estoy hablando de Haití. El otro día en el noticiero conversábamos por la crisis que está viviendo Haití con Libardo Buitrago, y él ampliaba la mirada justamente para ver el tema económico y el tema de la sustentabilidad en Haití, para ver si ese país tiene algún destino viable pronto. Entonces, en tema energético, él me daba la cifra, y es verdad, de casi prácticamente que el 85% de la energía que se consume son de combustibles fósiles. Claro. Y que en la isla de Haití, por ejemplo, en 20 años no va a quedar ningún árbol, porque todo viene de la tala del árbol, no hay nada de nada. Entonces, claro, son cuestiones dramáticas de un Estado allí ausente totalmente en todo, y que, bueno, en esta materia también le coloca un panorama tremendamente sombrío para poder salir adelante. No, entonces, dramático. Eso también, la iluminación de las mismas casas, se han surgido, bueno, en estos dramas también un montón de iniciativas y de emprendimiento, de cosas tan básicas, claro, como iluminar el hogar, de poder cocinar, ¿no es cierto?, con una luz que sea seguro durante la noche. Y efectivamente, Ramón, uno en estas cosas, lo mismo que en el tema del agua, uno siempre está planteando los desafíos, lo que nos falta, lo que estamos haciendo mal, pero claro, uno ve ese tipo de realidad, y la verdad es que en eso Chile ha avanzado muchísimo, y en eso, a pesar de todas las dificultades, estamos a años luz lamentablemente, de algunos países donde esta es una condición dramática, y no hemos estado ausentes de eso. O sea, lo que uno ve en muchas ciudades al sur, uno ve alrededor de las ciudades, pero también
también dentro de las ciudades, también muy pocos árboles, se ha generado históricamente una tala fundamental, no solamente para la calefacción, sino que para la construcción también de muchas viviendas, y hoy día uno ve que se están dando esfuerzos para volver la naturaleza dentro de las ciudades y también tratar de abordar el tema de forma mucho más estratégica. Este tema de energía no se resuelve solamente con poner más paneles solares o generar más centrales eléctricas, se resuelve en las distintas escalas. Así que en ese sentido, yo creo que, como te decía, estamos viendo una revolución quizás silenciosa de esta transición energética en todas estas líneas donde las ciudades tienen mucho que decir, y nosotros como ciudadanos ojalá no solo acordemos en la hora del planeta, en el momento, digamos, una vez al año, sino que sigamos tomando buenas decisiones, calefaccionándonos, pero también haciendo frente a las olas de calor y tratando de ver cómo la naturaleza y cómo otro tipo de intervenciones nos pueden ayudar a disminuir la temperatura.